te damos gracias en esta mañana. Qué tremendo privilegio tenemos de estar en tu presencia y queremos, Señor, que prepares nuestro corazón en este día, Señor, para que podamos recibir tu palabra y esta palabra sea en nosotros, Señor, ese incentivo, Señor, esa palabra de vida que produzca en nosotros frutos en abundancia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Muy buenos días. El Señor te bendiga. Una vez más, quiero invitarte a abrir tu Biblia. Vamos a estar leyendo en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro. ¿Todos escuchan bien? ¿Acá escuchan bien? ¿No? Si no levantan la mano voy a pensar que no escuchan nada. No saben ni lo que estoy preguntando. ¿Escuchan bien? ¿Sí? ¿Acá también? ¿Todos bien? Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer juntos el título. ¿Qué dice el título? El día del Señor vendrá. Vamos a repetirlo juntos. El día del Señor vendrá. Creo que puede salir un poquito mejor, ¿no es cierto? Otra vez. El día del Señor vendrá. Amén. A ver si me corrigen un poquito, Johnny, que está por allá. Ayúdame un poquito con el sonido, por favor. Siento muy... Dice capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos
encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. El día del Señor vendrá, es el título que tiene, pero es lo que dice Pedro a través de estos versículos que les he leído. Y lo que resalta, obviamente, así como el título, es precisamente el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿A qué se refiere la idea que presenta el apóstol Pedro cuando menciona el día del Señor? Según algunas cosas que encontré, dice la frase, el día del Señor usualmente identifica a eventos que tendrán lugar al final de la historia. Y con frecuencia es justamente asociada con la frase en aquel día. Una clave para entender estas frases es notar que ellas siempre identifican un periodo de tiempo durante el cual Dios interviene personalmente en la historia, directa o indirectamente, para llevar a cabo algún aspecto específico de su plan. La mayoría de la gente asocia el día del Señor con un periodo de tiempo o un día especial que ocurrirá al final de los tiempos, cuando la voluntad de Dios y los propósitos para su mundo y para la humanidad sean consumados. La frase el día del Señor es usada 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento, como también en otros pasajes hace alusión a la misma idea. El Nuevo Testamento lo llama un día de ira, un día de visitación o el gran día del Dios Todopoderoso. Las Escrituras indican que el día del Señor vendrá de repente, como ladrón en la noche. Además de ser un tiempo de juicio, también será un tiempo de salvación, porque Dios librará al remanente de Israel, cumpliendo su promesa de que todo Israel será salvo. El resultado final del día del Señor será que la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. El último o final cumplimiento de las profecías concernientes al día del Señor vendrá al final de la historia, cuando con maravilloso poder Dios terminará con el mal y cumplirá todas sus promesas con sus fieles. El día del Señor vendrá. Realmente es maravilloso cuando uno piensa que Dios es fiel a su palabra y que es fiel en cumplirla. Él está esmerado, Él está interesado en que realmente el mundo conozca la verdad, el hombre tenga la oportunidad suficiente para convertirse, para volverse de sus pecados. Y por esa razón, precisamente, nosotros tenemos el deber, la obligación de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio, de anunciar a las personas que Cristo viene. Y precisamente este es el motivo de este mensaje, que nuestra conciencia, nuestro corazón se ha despertado a ese gran día, no para asustarnos,
Usted habrá escuchado hablar muchas veces sobre el fin del mundo, ¿verdad? ¿Cuánta gente o cuántas veces escuchamos hablar sobre el fin del mundo? Bueno, Pedro hace un resumen del fin del mundo. Él está diciendo que el fin del mundo viene, el fin de todas las cosas viene. Claro que esta frase, el día del Señor, tiene o encierra varios eventos que tendrán lugar previamente a ese gran día del Señor. Pero eso también nos tiene que llevar a pensar que así como se anuncia el fin de los tiempos, el fin del mundo, también se nos dice que quien tiene el control de todas las cosas, nada va a ocurrir, ni más ni menos de aquello que Dios ya ha planificado con anticipación. Por eso el fin del mundo no nos tiene que asustar, pero sí en vista de lo que va a ocurrir, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. La forma de vida de una persona que es consciente, no solo que se va a morir y que no se va a quedar eternamente en esta tierra, sino que un día va a tener que enfrentarse a Dios en la eternidad, sino también la conciencia de que Dios le da oportunidad al hombre para que se arrepienta. Eso hace que el hombre verdaderamente reaccione frente a las cosas que dice la Biblia que van a ocurrir. Lo cierto es que el día del Señor vendrá. Repita conmigo esa frase: el día del Señor vendrá. Y el apóstol Pedro entonces, teniendo eso en mente, exhorta a los cristianos. Y yo quiero tomar algunas consideraciones que podemos tomar de esta palabra que les leí o que hemos seguido en la lectura recientemente. La primera consideración que el apóstol Pedro pone al mencionar el día del Señor es que necesitamos tener un limpio entendimiento respecto a la venida del Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y noten ustedes lo que dice: y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas os despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro al hacer mención de esto? ¿Qué significa que nosotros tenemos que despertar a un limpio entendimiento? Precisamente porque probablemente alguna parte de la información que usted tiene, algunas cosas que usted sabe, que ha escuchado, o probablemente lo poco que sabe respecto al día del Señor, le hace o tener miedo, o tener dudas, o tener un concepto no muy claro de lo que la palabra del Señor dice con respecto al futuro. Yo no sé qué piensa usted de la venida del Señor. Yo no sé qué tan preocupado está usted y qué tanto usted realmente conoce, cuánto conocimiento tiene verdaderamente. Cuando yo le pregunto, o si yo le preguntara en esta mañana, ¿cree usted en la venida del Señor? A veces por casi hábito, por costumbre, decimos amén, creemos en la venida del Señor. Pero si yo le hago otra pregunta y le digo, ¿y cuánto sabe usted sobre lo que la Biblia dice de la venida del Señor? Hay gente que sabe más de lo que dice Darwin. Hay gente que sabe más de lo que se habla quizá en la universidad o en el colegio, o lo que han leído en un libro, de lo que realmente dice la palabra del Señor. ¿A qué creen ustedes que se refiere el apóstol Pedro cuando dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento? Bueno, para saber a qué se refiere Pedro,
Podemos seguir leyendo en el próximo versículo, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, ¿en qué sentido tenemos que tener nuestra mente limpia? Que la fuente de nuestra información, la veracidad sobre lo que va a suceder en un futuro tiene que estar basada o basado en lo que nos dice y nos enseñan las Sagradas Escrituras. No necesitamos ayudarnos con lo que dicen otros y lo que opinan otros. Para los que hemos pasado por las aulas de un instituto bíblico, usted se asombraría la cantidad de teorías que hay referentes a la gran tribulación. Se habla de que la venida del Señor va a ser antes, otros dicen durante y otros dicen después, o qué sé yo, tantas cosas que se hablan allí. Y a veces las muchas cosas que dicen muchas personas finalmente hace que algunos hasta se confundan y se debiliten en la fe en el Señor Jesucristo. Si yo le digo que el día del Señor vendrá, sumado a eso, Pedro le dice, limpia tu entendimiento. Busca en las Escrituras la información y la palabra que refuerce tu corazón para que no tengas miedo y sepas que si el día del Señor viene, estés seguro en lo que la palabra del Señor dice, cómo tienes que estar y cómo tienes que vivir. ¿Cuántos dicen amén a esto? La palabra del Señor dice, nos enseña. Por eso dice que tenemos que apoyarnos en lo que dicen los profetas y los mandamientos que el mismo Señor Jesús ha dejado establecido a sus santos referentes al día del Señor. En segundo lugar, la segunda consideración que puedo extraer de este pasaje, estos versículos que hemos leído, es sobre una advertencia que el apóstol Pedro hace referente a ese tiempo del día del Señor. Y dice que vendrán burladores, capítulo 3, versículo 3, intentarán ridiculizar la verdad sobre la venida del Señor. Dice versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿a dónde está esa promesa que el Señor va a venir? ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor? Tantos lo han dicho y tanto se dice. ¿Acaso algo de eso se ha cumplido? Dicen estos burladores, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos burladores andarán conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Concupiscencia tiene que ver con deseos de la carne, pero tiene que ver con los deseos desordenados de la carne. Aquellas cosas que motiva el ser de una persona desde la carne, desde los deseos que cada persona como ser humano tiene, pero que nada, para nada tiene que ver o tiene relación con lo espiritual. Pero estas personas, sin tener conocimiento de las cosas espirituales, tratarán de hablar de cosas espirituales. Qué cosa a la que tenemos que prestar atención.
Estos burladores tratarán de poner en tela de juicio las Escrituras. Usted habrá visto programas de televisión o habrá escuchado algún comentario de alguien, o quizá en la universidad habrás escuchado a algún profesor o alguna persona poner en cuestión o directamente presentar sus teorías, sus enseñanzas, y muchas veces pasando por alto argumentos que tenemos en la palabra del Señor. Esta gente, los burladores de los últimos tiempos, se levantarán para decir que nada de lo que dice la Biblia va a cumplirse. Pero entonces el apóstol Pedro dice, pero estos ignoran voluntariamente que ya hubo un juicio sobre la tierra, conocido como el diluvio universal, que ya fue un castigo, un juicio que Dios derramó para la gente de aquel entonces, poniendo fin al pecado y de esta manera juzgando el pecado, la inmoralidad y el desvarío de mucha gente. El juicio que cayó sobre la tierra por medio del agua, el diluvio. Y ustedes saben que hoy científicamente está comprobado que eso ocurrió, como tantas otras cosas que se negaron en otros tiempos, pero luego se comprobaron. E incluso se dice que muchos científicos para sus investigaciones buscaron información en lo que dice la palabra de Dios. Quiere decir que hay bases para decir que el juicio viene, que la ira de Dios es un anuncio profético de algo que va a ocurrir, y no se puede decir que no va a pasar porque nunca pasó nada de lo que la Biblia dice. Todo lo contrario, la Biblia está llena de anuncios proféticos y de historias y ejemplos que pueden mostrarnos cómo Dios siempre cumple y cumplirá su palabra. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Dios siempre cumplirá su palabra. Mateo capítulo 24, versículo 4 al 12, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué piensa usted? ¿Qué tan lejos estamos de esta palabra? ¿No es esta acaso una palabra que tiene cumplimiento actualizado al día de lo que realmente estamos oyendo y viendo? Pestes, terremotos, los terremotos que hemos oído últimamente. Los científicos mismos dicen que siempre hubo terremotos, pero los terremotos van aumentando en intensidad a medida que va pasando el tiempo. Tantas cosas que se niegan o se han negado en el pasado, finalmente terminan demostrando que lo que dice esta palabra, la bendita palabra de Dios, se cumple al pie de la letra. Por eso el apóstol Pedro dice, el día del Señor
viene. Amén. En tercer lugar, lo que quiero considerar también con ustedes es lo que dice también aquí en esta palabra: los tiempos de Dios no son como los nuestros. Fíjese lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los cristianos de la iglesia primitiva habían en primer momento interpretado que la segunda venida de Cristo iba a pasar dentro de su generación. Eso hizo que ellos tuvieran la urgencia y se apresuraran en predicar el Evangelio, porque ellos creían que el Señor iba a volver pronto. Sin embargo, los tiempos han pasado y desde aquel entonces nosotros ya estamos en el 2018. No ha pasado nada todavía con la segunda venida de Cristo. Pero eso no significa que eso no va a ocurrir. Y esta palabra nos da un indicio del por qué no ha sucedido antes. Y es porque el Señor, para el Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Además dice la palabra del Señor que el Señor es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién de nosotros no quisiera que el Señor venga pronto? Pero mientras que hacemos ese tipo de oración, también tenemos que pensar en cuántos que todavía no conocen al Señor. Ellos tienen y necesitan tener la misma oportunidad que usted y yo hemos tenido de recibir a Cristo como su Salvador personal. Amén. En cuarto lugar, lo que Pedro también dice aquí es que el día del Señor es inminente. Y dice que será como ladrón en la noche. El versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto significa que la venida del Señor es sin previo aviso. Por eso es que cuando le preguntaron al Señor cuándo iba a ocurrir estas cosas, el mismo Jesús respondió que ni Él ni los ángeles del cielo saben cuándo será el día. Solo hay alguien que lo sabe, y es el Padre que está en los cielos. Cuando Él dé la orden, cuando Él haga sonar las trompetas, es cuando esto va a tener cumplimiento y eso va a ocurrir. Qué tremendo es que nosotros realmente tengamos en cuenta esto, porque si Él hubiera dicho cuándo iba a ocurrir, seguramente algunos iban a decir: faltan 2 años, faltan 10 años. Entonces muchos hubieran dicho: bueno, tenemos tiempo, hagamos lo que queramos hacer, total el Señor todavía no viene. A veces me río porque digo, a veces hacemos eso con las boletas de luz, ¿vio? Que cuando miramos la fecha decimos: vence el 12, el 13, pero no miramos la primera fecha, miramos el segundo vencimiento. Y después, cuando pasó el segundo vencimiento, decimos todavía: bueno, pero hasta el mes no te lo cortan. Entonces, especulamos
Yo les conté hace algún tiempo atrás que lo mismo hacía yo con el seguro del auto. Mi papá siempre me insistía y me decía que tenía que asegurar el auto. Yo tenía un Falcon y él me decía, no podés andar sin seguro. Ya lo voy a asegurar, le decía yo. Y cada vez que me veía, ¿aseguraste el auto? No podés andar sin seguro, me decía él. Hasta que un día me acordé, tanto fue la insistencia, fui y aseguré el auto. Aseguré el auto y a los 2 o 3 meses tengo un choque, tengo un incidente. Choqué con un taxi, le destrocé el auto al taxista. Me quería matar. Yo tenía un Falcon y él tenía un Peugeot, ¿cómo era este que tenía las luces alzadas hacia atrás? Un 504. No, 500... Bueno, 400 y algo. El choque, yo lo choqué al medio, así como para mi lado, atrás. Él se enojó tanto porque el auto, el Falcon que yo tenía, no se hizo nada. La luz solamente alta que tenía se metió dentro del radiador y no lo pude hacer andar porque la hélice tocaba el radiador, pero de ahí, nada. Enfurecido el hombre. Ahora acuérdense o pregúntense, ¿qué fue lo primero que me acordé? El seguro. El seguro del auto. Y yo digo, lo mismo hacemos nosotros con las cosas espirituales. Yo sé que me tengo que consagrar. Yo sé que tengo que ir a la iglesia. Yo sé que el Señor va a venir pronto. Pero yo te pregunto, ¿tenés seguro? ¿Tenés seguro de vida? ¿Recibiste a Jesús como tu Salvador personal? ¿Estás a cuentas con el Señor? ¿O estás diciendo, como dicen tanto, sí, yo sé que lo tengo que hacer? En algún momento voy a poner en orden mi vida. ¿Saben cuántas veces he escuchado de tanta gente esto? Sí, ya voy a ir a la iglesia. Sí, ya voy a arreglar mis cosas. Sí, ya voy a congregarme. Y siguen, y siguen, y siguen. Pero si el Señor viniera ahora en este momento, o si en este momento te sorprende la muerte, ¿estás preparado? Por eso dice que será como ladrón en la noche la venida del Señor, sin aviso, porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos cada día en comunión con Él y estemos preparando nuestros corazones para ese día glorioso cuando Él venga a buscarnos. Dios quiera que si esta mañana viene el Señor, todos nosotros nos vamos. Pero la realidad es que probablemente no todos de los que estamos aquí se irán con el Señor si Él viene hoy. Por eso tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿estoy preparado para encontrarme con el Señor para ese día del Señor? Como dijo Pedro, el día del Señor viene. El día del Señor viene. Y rescato lo último de este pasaje que dice, teniendo en cuenta que todas estas cosas han de suceder, Él nos exhorta a vivir una vida que le agrade a Dios. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad con diligencia. Esas palabras son palabras que insisten en no dejar esto para otro momento.
Es algo que no podemos dejarlo, como hacía yo con el seguro, después lo aseguro. Sino es algo que tenemos que responder ya, tenemos que hacer ya. Necesitamos vivir una vida que le agrade al Señor, si queremos que ese día del Señor no nos sorprenda. Dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El día del Señor viene. ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estás viviendo y agradando al Señor con tu vida? Si no es así, esta es una oportunidad más que el Señor nos da para que podamos arreglar las cosas que tenemos que arreglar, poner en orden las cosas que tenemos que poner en orden y poner diligencia en aquello que sí es de vida o muerte. Porque a veces también decimos: pero esto no es de vida o muerte. Y por eso lo dejamos, y lo dejamos, y lo dejamos. Pero esto sí es de vida o muerte. Porque si Cristo viene en esta mañana y no estás preparado, entonces te quedás. Pero si estás preparado, iremos con el Señor si Él viene en esta mañana. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Aleluya. Por favor, los chicos, la música. Yo quiero que reflexiones frente a esta palabra en esta mañana. Ninguno de los que estamos aquí podemos salir este día sin preguntarnos: ¿estoy bien con Dios? ¿Mi relación con Dios está bien? ¿Tengo, por decirlo de alguna manera, las cuentas al día con Dios? ¿O hay algo que tengo que solucionar? Dios quiera que cada uno de nosotros, con total franqueza y sinceridad delante de Dios, en esta mañana nos humillemos delante de Dios. Esto no es algo para jugar, no es un chiste, no es una broma. No estamos jugando a venir a la iglesia ni a ser cristianos. Es de vida o muerte. Si sientes que Dios habla a tu corazón en esta mañana, no lo dejes para mañana. Hoy puedes solucionar cualquier inconveniente que tengas en tu relación con el Señor. Si es así, yo quiero invitarte en esta mañana a que vengas aquí. Mientras que estemos cantando, yo quiero invitarte que vengas aquí en esta mañana. Simplemente a rendir tu corazón una vez más al Señor y decirle: Señor, yo necesito poner a cuentas mi vida delante de ti en esta mañana. Señor, es a ti a quien yo tengo que rendir cuentas. Es más, nosotros hasta podemos fingir, aparentar. Para los demás seguramente hasta podemos dar la impresión que está todo bien. Pero hay alguien que conoce los corazones de los hombres
y que la Biblia dice que no podemos ocultar nada. Dice la Biblia que Él pesa el corazón del hombre. Dice la Biblia que Él examina el corazón del hombre. David, en sus últimas palabras a Salomón, su hijo, le alertó sobre esto y le dijo que era Dios quien podía ver lo que había dentro de su corazón, y no se equivocó, porque la Biblia nos enseña que Salomón desvió su corazón de las cosas de Dios. No tomó en cuenta ni siquiera las palabras que su propio padre le dijera, que él debía tener en cuenta que Dios veía su corazón. Dios ve tu corazón. Dios conoce mi corazón. Más allá de cuánto creemos nosotros, de cómo estamos, Él mejor que nadie sabe si estamos bien o estamos mal, si las cosas están bien o están mal. Yo te pido en esta mañana que te acerques a Dios. Quizás sea para algunos la última llamada, la última vez, no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Pero si es una oportunidad más que el Señor te da, no la rechaces, no la desprecies. Ven a Él en esta mañana. Rinde tu corazón al Señor. Yo quiero que cantemos al Señor. Y vengas aquí si deseas pasar aquí al frente o allá donde estás. Pide al Señor que Él te perdone. Pide al Señor que Él te ayude a ver lo que hay en tu corazón y cómo es tu corazón delante de Él en esta mañana. Aleluya. Señor, te damos gracias. Te adoramos, Señor.